con toda la calma del mundo, vamos a ver qué significa a priori y a posteriori, que era lo que yo quería compartir con ustedes al final de la semana pasada. Me basé en este diccionario de filosofía que se llama Nicola Avagnano, es del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues aquí vienen cuáles son las nociones de a priori y de a posteriori de grandes filósofos. Entonces eso es lo primero que voy a ver. Permítanme ver el chat. Ajá, no, sí, me pregunta alguien en el chat si la próxima clase no hay que entregar reporte. En efecto, si ya ahorita lo mandaron y lo subieron a Classroom, ya para la próxima semana ustedes no tienen tarea. Pueden también relajarse porque estos últimos 3 siento que han estado largos. Entonces, perfecto, Marica. Sería hasta dentro de 15 días el siguiente reporte. Bien. Bueno, pues preparé un PowerPoint. Me quedó, perdón, me quedó movido, pero aquí está. Ya lo ven en sus pantallas. Se pusieron mis 2 pantallas negras. Espero que no colapse esto. No, no se ve. Se ve negro, ¿verdad? Bueno, si no, lo que puedo hacer es, en vez de ponerlo en pantalla completa, que es como lo que colapsa un poquito la situación, lo puedo poner así en grande y ¿sí lo alcanzan a leer? Sí, se ve perfecto así. Muy bien, pues entonces así lo voy a subir al 100% y ya no colapsamos aquí la compu. Muy bien. Bueno, pues este es un pequeñísimo PowerPoint respecto a qué significa a priori y qué significa a posteriori. Entonces, la primera definición es de la escolástica y Aristóteles distingue entre a priori y a posteriori como lo que va de la causa al efecto para a priori y lo que va del efecto a la causa para a posteriori. Entonces, lo a priori es lo que es anterior, lo que es notorio absolutamente y se halla más alejado de la sensación. En esta categoría de a priori se encontrarían los universales, los principios universales. En contraste, a posteriori sería lo que es más conocido para nosotros, lo que es cercano a nuestras sensaciones, y allí tenemos conocimiento de los singulares, ¿no? Este cuervo es negro, este cuervo es negro, este cuervo es negro. Y acá ya tenemos los universales de todos los mamíferos amamantan a sus crías, ¿no? O sea, aquí sí ya se hacen afirmaciones más generales. Esta es la propuesta de Aristóteles. Después, en la filosofía árabe, hay un hombre que se llama Alberto de Sajonia, en donde distingue a priori y a posteriori, diciendo que uno es propter quid y el otro es quia. Y en la parte de a priori dice que son demostraciones perfectas que nos permiten conocer la razón por la cual el efecto ocurre. Se parece un poquito a lo aristotélico en el sentido de que se trata de conocer las causas. Se conocen las causas. Mientras que las demostraciones a posteriori son imperfectas y es como cuando solamente tenemos información de los efectos. Después está en el siglo XVII Locke, que leímos un poquito sobre él, y él distingue, esto déjenme ponerlo más grande, a priori y a posteriori, como que a priori son los conocimientos que son logrados mediante el ejercicio de la razón, mientras que a posteriori serán cualquier conocimiento que sea logrado mediante la experiencia. Esta distinción ya nos suena más, ¿no? Es como la que se parece a la kantiana y nos es más familiar. Y tanto Hume como Leibniz están de acuerdo con Locke y tienen afirmaciones en sus textos de este tipo. Hume, empirista, nos dice que la filosofía experimental siempre procede a posteriori, haciendo énfasis en que el conocimiento, como dice Hume, se construye a partir de la experiencia. Y
Leibniz tiene esta otra frase que dice, la pura razón justifica a priori, ¿no? Entonces, como lo que tiene que ver con el ejercicio de la razón, lo clasifican como a priori, y lo que tenga que ver con la experiencia lo clasifican como a posteriori. Y en el siglo XVIII, Kant va a profundizar totalmente en esta distinción, teorizando mucho sobre lo que significa a priori. Para Kant, a priori es el conocimiento independiente de la experiencia, pero no le precede, no es lo que ocurre antes de la experiencia. Los conocimientos a priori puros no dependen de la experiencia y están privados de elementos empíricos. O sea, aquí lo que hizo Kant fue agregar el apellido, de que además de que fueran a priori, iban a ser unos puros, y esos sí serían los que no tenían absolutamente nada de elementos empíricos. Y cuando sí hay un poco de elementos empíricos, que son en los juicios sintéticos, entonces eso ya implica un poco de experiencia, pero lo a priori puro no tiene absolutamente nada de elementos empíricos. La distinción que establece Kant entre a priori y a posteriori es que a priori va a ser como la condición de todo conocimiento objetivo y va a proveer las formas, mientras que lo a posteriori va a proveer el contenido. Y digamos, en a posteriori pues estaría toda la experiencia de los fenómenos. Continuando con Kant, nos dice que en lo a priori están los fundamentos de la matemática y de la física pura. Entonces, si se fijan, por aquí cuando se preguntaba un poco como cuál era la diferencia entre los axiomas o por qué eran autoevidentes y todo, pues vemos ahora que viene un poco como de esta distinción que se estaba haciendo en Kant y que va a prevalecer un poquito después, sobre cómo entendemos que las verdades a priori tienen que ver con estas relaciones matemáticas y físicas. Además de ser condición y fundamento para todos los conocimientos, también es condición de posibilidad de la voluntad y del sentimiento en Kant. Y como les iba diciendo, los juicios sintéticos a priori se dan gracias a las formas y a la sensibilidad y del intelecto, ¿no? Entonces esto, por favor, lo ven con un kantiano, pero bueno, yo simplemente quería compartir estas definiciones porque creo que pueden ser esclarecedoras. Y ahora sí, cuando ya lleguemos al siglo XX, ustedes van a ver que lo que hicieron los empiristas lógicos, los primeros filósofos de la ciencia, por decirlo de alguna manera, porque todos estos señores que estamos leyendo pues ya están haciendo reflexiones filosóficas sobre el quehacer científico, ¿no? Pero digamos, la primera vez que en una universidad se sentaron un grupo de personas y dijeron esto que hacemos se llama filosofía de la ciencia, fueron los empiristas lógicos, y ellos rechazaron la noción kantiana de la autoevidencia sintética y dijeron no, o sea, lo autoevidente solamente es lo que venga de las tautologías lógicas, como esto de A es idéntico a A. Eso es lo único que va a ser autoevidente. Y todo lo demás será conocimiento basado en las percepciones sensibles. Entonces, esta es como la última noción de a priori. A priori, por un lado, lo analítico, por eso son analíticos estos señores. Lo analítico y autoevidente es una fuente de conocimiento, y la otra fuente del conocimiento es la empiria, las percepciones sensibles. Entonces, bueno, pues esa es la cápsula informativa sobre diferentes definiciones de a priori y de a posteriori. Déjenme ver en el chat. Sí, dejo de compartir aquí. Me preguntaba Agustín en el chat si en el Classroom se van a actualizar las fechas de entrega de los reportes. Y sí, ahorita ya cambié, la del siguiente reporte ya la recorrí una semana y voy a hacer lo mismo con todas para que pues queden en el día correcto de entrega. Bien. Bueno, entonces ahora sí que ya tenemos un poquito más claro qué nos quieren decir con a priori y a posteriori. Vamos a hablar de dos señores nada más hoy, y sobre todo de
Duhem. Guardar. Estoy cerrando el PowerPoint. Y voy a traer aquí mi lámina. ¿Sí ven la lámina de Meyerson y Duhem? Sí. Ok. Ahí está. Bueno, pues con que hablemos de estos dos señores el día de hoy con toda calma, me doy por bien servida. Cuando leí el nombre Emil, me emocioné porque dije, ya vamos a hablar de una mujer, pero no, también ese es un hombre. La primera mujer que aparece en el libro es Marie Hesse, que aparece en el capítulo que leyeron para el día de hoy, pero hasta este momento, del capítulo pasado que hablaban de Emil Meyerson, habían sido puros hombres. Y la sección que se dedica a Meyerson se llama La búsqueda de las leyes de la conservación. Lo que hice hoy fue ponerlos en esta misma lámina, a Meyerson y a Duhem, porque ambos estaban convencidos de que la termodinámica podía ser la base de toda la física y de todas las ciencias que se derivan después de la física, porque en esa época, que ven que son prácticamente contemporáneos los textos, este es de 1908 y este de 1906, se tiene una noción como muy reduccionista y fundacionista de la ciencia, en donde la física es la base de toda la ciencia y de ahí se puede derivar la química, porque finalmente los elementos químicos están formados por átomos a los cuales se entiende gracias a la física, ¿no? Entonces la química es como una derivación de la física y después la biología pues es una subrama de la química porque finalmente todos los seres vivos estamos formados por sustancias químicas y las ciencias sociales pues son una derivación de la biología porque esos son como las ciencias que competen a unos seres vivos que somos la especie humana, ¿no? Entonces, bueno, pues estos señores tenían esa noción de que la física era el fundamento de toda la ciencia y en particular dentro de la física, ellos dos estaban convencidos de que la termodinámica era la más potente de las teorías por estar tan cerca de la experiencia, porque las leyes de la termodinámica se construyen de una manera muy directa a la empiria, a lo empírico. Entonces, voy a leer mis anotaciones sobre Meyerson. Emil Meyerson, al escribir en 1908, concedió a Whewell que el mérito que había tenido era ser el primero en explicar correctamente la necesidad a priori que distingue a las leyes fundamentales del movimiento. Entonces, por eso quería como que aclaráramos lo de a priori. Lo que están diciendo en esta época es que las leyes de la ciencia, al ser universales y al ser verdades como más abstractas y poderosas, se van a considerar que son necesarias a priori. De acuerdo con Meyerson, una ley empírica especifica cómo se altera un sistema cuando se modifican las condiciones apropiadas y una ley causal, por el contrario, es una aplicación de la ley de identidad a la existencia de los objetos en el tiempo. Esto tiene que ver con lo que habíamos visto con Hume, de que nosotros podemos identificar ciertos objetos que a lo largo del tiempo, como nosotros, siguen siendo el mismo objeto, a pesar de que vaya cambiando. Y esas, nos dice Meyerson, son leyes del tipo causal, las que son diacrónicas en el tiempo, mientras que las otras específicas serían nada más como más puntuales. Solamente el conocimiento de las leyes causales satisface nuestro deseo de comprensión. Es decir, para comprender la naturaleza necesitamos entender este objeto identificado y su comportamiento a lo largo de lapsos de tiempo. Una ley causal también tiene un contenido empírico que hace una afirmación acerca de la existencia de los objetos a lo largo del tiempo. La ley de identidad, bien aplicada, o sea, en su aplicación correcta,
es una condición necesaria para la comprensión de la naturaleza. Puesto que existe un incremento de la entropía, que ahora sí, como estoy calmada y tengo tiempo de hacer mis cápsulas culturales, el aumento de la entropía tiene que ver con la flecha del tiempo en el universo y de cómo en un principio estábamos toda la materia estaba concentrada en un solo punto, que es el Big Bang, y a partir de ese momento todo se ha ido expandiendo y los sistemas físicos naturalmente tienden a desorganizarse. Los cafés con leche, una vez que están revueltos, no se van a separar, los huevos rotos no se van a volver a pegar, en fin, como casi todos los sistemas tienden a desorganizarse. Y en particular la definición de la entropía se hace con una caja de gas y se dice que si pones un poquito de gas en una esquina y lo dejas ahí solito, pues lo que va a hacer es que se va a expandir a lo largo de todo el recipiente y nunca va a regresar a estar todo organizadito en la esquina en la que tú lo pusiste inicialmente. Todas estas son ejemplos de cómo la entropía, que es una medida de cuántas maneras distintas se pueden acomodar las moléculas, pues siempre va creciendo y siempre va creciendo y siempre va creciendo. Y si bien nos va y hay un sistema que esté en equilibrio, se queda constante. Como cuando el gas ya está en todo el recipiente, bueno, ya no crece la entropía, ya se queda así todo disperso, pero nunca va a decrecer. Esa es una ley, la segunda ley de la termodinámica, y no es un postulado como los de Aristóteles, así de, se me ocurrió, es una ley empírica que se construye dada nuestra experiencia, ¿no? Entonces, como nos dice aquí nuestro libro, la entropía es una medida del grado de organización. Un incremento de la entropía representa una disminución del grado de organización del sistema, o sea, se está desordenando. La segunda ley de la termodinámica es una relación de amplio alcance e importancia. Es una relación que Meyerson declaró el principio, o la expresión en donde la naturaleza se opone a la coacción de nuestro entendimiento. Y aquí lo que pasa es que le llama el principio de Carnot, porque es una de las primeras formulaciones de la segunda ley de la termodinámica, pero hay tantas, y había tantas en esa época, que convocaron un congreso en Europa para ponerse de acuerdo y decir, bueno, a ver, vamos a entender qué diantres estamos queriendo decir por entropía. Y cuenta la leyenda que estuvieron 2 semanas quemándose el seso todos los expertos en el tema, Kelvin, Clausius, Carnot, Boltzmann, y que salieron más en desacuerdo de lo que habían llegado. Entonces, así de difícil es llegar como a una sola definición de la entropía, pero bueno, aquí Meyerson está haciendo referencia al principio de Carnot. Para nuestros fines, lo que yo quisiera que recordáramos es que tanto Meyerson como Duhem, que son de la misma época, consideraban que la termodinámica debía ser el fundamento de la física y que esta ley, la segunda ley de la termodinámica, era de las más importantes y que tenía que ver con la comprensión de la naturaleza de una manera muy potente, ¿no? Ya con esto pues creo que vamos de gane. Y ahora sí, vamos a hablar sobre Pierre Duhem. Pierre Duhem es el que inaugura la tercera sección del capítulo 9, que se titula La estructura de las teorías científicas. Este hombre vivió de 1893 a 1916. Era físico, es conocido como filósofo de la ciencia porque hizo reflexiones metodológicas sobre cómo los físicos trabajaban y construían sus teorías, pero pues era un físico de toda su carrera. Y para explicarles un poco más su manera de pensar, voy a compartirles con mucho orgullo la tesis de un alumno de filosofía del SUA que escribió sobre Duhem.
Entonces, para ello, creo que aquí. Tal vez a ustedes ya les había compartido esta página, pero si no, pues es un recurso virtual más para sus trabajos finales y para sus investigaciones, y se llama el Repositorio Institucional de la UNAM. Y cuando entramos aquí, a este campus virtual, vemos que aquí hay artículos, tesis, libros, periódicos y registros de todas las bibliotecas de la UNAM. Y si aquí escribimos el nombre de mi tesista y el tema, que es DUEM, Rogelio Fournier, aquí vamos a encontrar la tesis, todas las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado de las personas que egresan de la UNAM se tienen que incluir en este repositorio. Es uno de los requisitos de titulación, entregar el archivo en PDF. Digo, no sé desde hace cuántos años, pero por lo menos desde hace 20. Entonces, bueno, pues aquí está la tesis de su compañero, que lo cito con muchísimo gusto para nuestra clase de hoy. Y yo ya tengo aquí la tesis abierta, o sea, todas se pueden descargar y todo. Y aquí ya tengo la tesis abierta en la página donde empieza a hablar de Pierre-Maurice Marie DUEM. Y me voy a permitir leer un poco la tesis porque pues él hizo una gran investigación y tiene datos incluso de su personalidad y todo, entonces pues vamos a conocer a DUEM. A lo largo de su vida mantuvo en sus trabajos científicos la preocupación de construir una especie de energética general o termodinámica abstracta. Imagínense cuán importante era para DUEM la termodinámica, que creía que debería ser como el ejemplo de pensamiento. Su mente era esencialmente sistemática y le atraía el método axiomático que proporcionaba postulados exactos con la finalidad de, mediante un razonamiento riguroso, obtener conclusiones irrechazables. Se enorgullecía de su solidez lógica en la reflexión y rechazaba la idea de sustituir los argumentos formales de la energética con las imágenes inciertas. Aquí pues hay todo un contexto histórico complejo que tiene que ver como con las pugnas entre la escuela francesa y la escuela inglesa. Pierre DUEM es un francés y hace reflexión acerca de cómo piensan los ingleses y los franceses, y bueno, pues tiene que ver con esto de cómo propone su modelo de las leyes científicas y de las teorías científicas, que vamos a ver en un esquema aquí abajito. Entonces se enorgullecía de su solidez lógica, rechazaba la idea de sustituir argumentos formales con imágenes inciertas al edificar la teoría cinética que proponían Maxwell, Clausius y Boltzmann, a quienes criticó por la falta de rigor matemático en sus teorías. En palabras de DUEM, nos hemos reafirmado en la convicción de que estos principios de la física deben ser mantenidos firmemente. Bueno, lo de la cita es un poquito largo, mejor voy a continuar con el texto de Rogelio. DUEM también fue un gran historiador. Esto sí me gustaría igual que lo recordáramos, o sea, tanto DUEM como Whewell nos están ejemplificando en nuestro libro a pensadores que sostienen que para entender cómo funciona la ciencia tenemos que mirar a la historia y ver cómo de hecho los científicos han trabajado. No tiene caso hacer normativas acerca de cómo deben justificar el conocimiento o cómo deben ser las leyes. Dice, mejor hay que ver cómo lo han hecho, cuál es el trabajo de los científicos y describamos este trabajo que se ha hecho. Entonces, esta es la actitud de Whewell y de DUEM. Son grandes historiadores de la ciencia. En particular, DUEM sostenía una visión continuista de la historia, es decir, que no hay grandes rupturas, sino que poco a poco va evolucionando, y para apoyar esa tesis hace un estudio muy detallado de la ciencia medieval, para que no nos cuenten que primero era Aristóteles y luego llegó Newton y al final llegó Einstein, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero entre Aristóteles y Newton hubo un montón de pensadores que fueron transformando la ciencia y la filosofía natural. Entonces era muy conocedor de la ciencia medieval, Pierre DUEM. Fue un gran historiador de la ciencia, muy consciente de la evolución continua, lo que persuadió de que todos los grandes innovadores científicos tuvieron precursores. Por ejemplo, en el curso de octavo en este semestre,
estamos viendo con mucho detalle el debate entre Einstein y Bergson. Y vimos en el capítulo pasado que Poincaré ya había dicho en el mismo año que Einstein que la velocidad de la luz no se podía superar por ningún, o sea, nada viajaba más rápido que la luz. Y ya eso es el postulado más importante de la teoría de la relatividad especial de Einstein, y Poincaré ya lo había dicho. Entonces, si reconstruimos la historia, pues siempre vamos a ver que además de que sí hay grandes genios, pues hay como información disponible en la época que permite generar las teorías científicas. Su enorme erudición, que le proporcionaba una comprensión general respecto al crecimiento, desarrollo y panorama de las teorías físicas, le hizo volver con naturalidad su atención hacia la filosofía de la ciencia. Si bien Duhem era un hombre amable y afable, tenía un carácter intransigente que no pocas veces arrasó con quienes eran adversarios a sus ideas. Esto sí vemos que era un inconveniente social para Pierre Duhem, porque era un hombre un poco como rígido, muy convencido, muy religioso, muy convencido de sus ideas respecto a la ciencia y respecto a la física. Y parece como que lo fueron relegando, nunca le dieron puestos importantes en las universidades de París y le daban como pues ahí algunas clases fuera de París, en Provence, ¿no? Que es justo así como donde están los vencidos. Entonces, bueno, pues este hombre no era así como, no daba su brazo a torcer. Y pues tiene también su encanto, ¿no? Que no era así como barbero ni mucho menos. Bueno, tenía un carácter intransigente, dice Rogelio, que no pocas veces arrasó con quienes eran adversarios de sus ideas. Convencido católico conservador, afirmaba sus opiniones con total sinceridad y en ocasiones agresiva vivacidad. Pretendió conciliar su religión con la ciencia, pero se tropezó con el anticlericismo de su época, lo que le condenó al ostracismo y a ser infravalorado en el mundo académico. Ostracismo es aislamiento. Así se perdió mucha de la influencia científica y filosófica que pudo haber ejercido. Es verdad, no es famoso, pero para nada. O sea, Duhem, yo lo conozco gracias a la doctora Ana Rosa Pérez Ranzans, que es también del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y es una gran admiradora de Duhem, pero no es un científico que se conozca. O sea, si tú, cualquier persona dices, dime 5 físicos, jamás van a decir Duhem. Entonces, pues sí, la verdad es que no fue muy famoso, no fue muy popular y le hubiera correspondido por derecho ser mucho más famoso e importante por la solidez de su intelecto y la calidad de sus textos. Bueno, entonces hasta aquí era lo que les quería leer por el chisme de la personalidad de Duhem. Y ahora quiero compartir con ustedes el esquema que este tesista hizo en la página 25 de su tesis. Porque aquí Rogelio, como se puede ver que es de elaboración propia, él hizo un diagrama, allí se ve completo, un diagrama de la construcción del conocimiento científico según Duhem. Entonces, quisiera yo dejar el diagrama ahí mientras voy leyendo las notas del libro y podemos entender un poquito cuál era esta estructura. Por eso sí se llama el capítulo, bueno, la sección del capítulo, ¿no? La estructura de las teorías científicas. Según este hombre, cómo estaban estructuradas las teorías científicas. Entonces, bueno, uno de los primeros ejemplos que se mencionan es que en la época de Duhem, justo finales del 19, principios del 20, está toda esta discusión entre los físicos y los matemáticos que además convivían y discutían juntos, pues está toda la cuestión de que están surgiendo las geometrías no euclidianas. La geometría de Euclides es la normal que nos enseñan en la primaria, que es válida en 2 dimensiones y que nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados y que si tengo una línea recta y quiero trazar una paralela,
tengo que hacerlo por un punto externo a esa línea y que nunca se van a tocar las dos líneas, ¿no? Si por ese punto yo trazo una paralela, nunca se van a tocar. Pero Riemann, Bolain y Lobachevsky eran matemáticos que estaban proponiendo nuevas geometrías que violaban algunos de los principios de Euclides. Y por ejemplo, si nos imaginamos el globo terráqueo y pensamos en sus meridianos, podemos ver que en esa esfera, dos líneas paralelas, que serían como las que atravesan el ecuador, sí se van a tocar en el polo norte y en el polo sur. Entonces, digamos que en espacios distintos a las dos dimensiones y al plano, empiezan a construirse geometrías que no cumplen las reglas de Euclides. Todo esto estaba ocurriendo en la época de Duhem, y entonces por eso Duhem afirma que hay muchas alternativas para representar la naturaleza y que cada una puede ser perfectamente consistente. Y voy a leer la frase tal cual de John Loss, que ya leo tranquila porque vimos las definiciones de a priori. Dice John Loss: esto llevó a Duhem a distinguir entre el carácter a priori de los axiomas y de los teoremas de la geometría pura, y a diferencia de esto, las afirmaciones empíricamente significativas de la geometría física, ¿no? Entonces podríamos ver que, o sea, Duhem, ahí donde a priori y posteriori están definidas como vimos en el primer PowerPoint, pues aquí Duhem pondría a la geometría pura, en donde están las verdades axiomáticas y matemáticas, y la geometría física, en donde están las verdades de la experiencia, de sus experimentos. Al igual que Whewell, sí, estaban interesados en la historia, y no sé si, por si ya no se acuerdan, lo que decía Whewell es que la historia era como este río en donde varias afluentes van convergiendo para formar una sola corriente de pensamiento. Entonces, está de acuerdo en la importancia de la ciencia, y ahora sí ya nos empiezan a contar en el capítulo cuál es la estructura, según Pierre Duhem, de las teorías científicas. Las teorías que están aquí, en el diagramita, ahora sí, que tenemos en pantalla, las teorías exitosas vinculan diferentes leyes experimentales y representan, no son simples descripciones. ¿Cuál es la diferencia entre describir y representar? Describir es simplemente hacer una bitácora de laboratorio y decir, a tal hora había 3 ratones vivos, a tal hora había 2 ratones vivos, pero cuando uno hace una teoría, va mucho más allá. No solamente usa la inducción, usa la imaginación, la creatividad y la genialidad para hacer aseveraciones mucho más poderosas, universales, y lo que describe, digamos, lo que define una representación es que consiste en la decisión de elegir cuáles son los elementos relevantes de la realidad que quieres llevar a tu modelo. O sea, ya no va a ser igual el modelo que la realidad, porque si fueran iguales sería inútil, dice Borges. Si tú tuvieras un mapa que contuviera absolutamente todas las casas y todas las calles y fuera igual a la realidad, pues ya no te serviría de nada. O sea, son útiles los mapas y las representaciones porque eligen ciertos elementos importantes que son los únicos que van a quedar plasmados, y pues esa es la diferencia entre representar y simplemente describir todo lo que ocurre. Entonces, para que se dé una teoría, por ejemplo, la teoría cinética, que ya sabemos que este hombre pues estaba feliz con las teorías de los gases, la teoría cinética que está aquí arriba va a conjuntar diferentes leyes experimentales. La ley de los gases, que relaciona presión, volumen y temperatura, en realidad ya es la conjunción de 3 leyes distintas, que eran pues la de Boyle y la de Gay-Lussac. O sea, ahorita no me voy a acordar, pero el chiste es que uno encontró la relación entre presión y volumen, otro entre presión y temperatura, y otro entre temperatura y la que me falta, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. O sea, se van recolectando resultados experimentales de cómo están relacionadas las cosas en el mundo,
las variables y se sistematiza en leyes experimentales y con eso sí ya se puede hacer una teoría física. Ahora déjenme ver si encuentro por aquí un modelito con coches. A ver, yo creo que sí. No, coches chocando, son moléculas. A ver si no nos salen aquí unas imágenes horribles de choques. Moléculas. Ándale, pues. Bueno, de este estilo hay unas imágenes que tienen como unos cochecitos que están chocando, pero voy a ser menos infantil y vamos a ver estas imágenes en donde las moléculas cuando están calientes, bueno, cuando el gas está caliente, pues tienen mayor energía cinética, se mueven más y chocan más. Y cuando el gas está frío, pues tienen una movilidad menor, ¿no? Entonces, hay una afirmación aquí, y es que Duhem dice que estos modelos no describen a la realidad, son modelos, son elementos que nosotros decidimos resaltar, pero este modelo es una caricatura y sirven heurísticamente. La heurística es así como una guía, una... decía la doctora Tocha Liceda, que habla mucho de la heurística en la ciencia, que es como cuando cocinamos con una receta de cocina, dices, bueno, pues hay ahí como unas reglas, ¿no? Están los ingredientes y más o menos te dicen qué paso a seguir, pero pues la gente de pronto pues le echa pasitas de arándanos a esos hot cakes y pues hay como una libertad de acción. Entonces nos dice Duhem, estos son guías heurísticas, pero no son la verdad. Me hubiera gustado mucho encontrar el de, bueno, ni modo, ya, así pasa. Es que hay un video donde están chocando los cochecitos, pero ya lo buscaré después con calma. Lo importante es que Duhem no es como muy generoso, no alaba mucho a las representaciones y a los modelos de la ciencia. Y otro ejemplo de esto es que, por ejemplo, Duhem decía que los experimentos mentales no eran tan convenientes. Es un dicho raro en este sentido, porque todos en la ciencia dicen qué maravilla los experimentos mentales, cómo Galileo se imaginaba subir a la torre de Pisa y lanzar una pluma y una bala de cañón. Y nada de eso pasó, solo Galileo se lo imaginó, pero son historietas de la ciencia que nos ayudan muchísimo a comprender el pensamiento. Y a Duhem no le gusta la experimentación mental, ni es gran fan de que los modelos sean vistos como reales. Entonces creo que era un poco como duro también, como serio respecto a todas estas creaciones científicas. Muy bien. Bueno, entonces ahora ya voy a dejar de compartir la pantalla. Hay un comentario en el chat, déjenme ir a ver cómo van las cosas. Curioso porque las partículas elementales no chocan. Estas son moléculas de gas, o sea, son átomos de argón o no. Pero yo Sandra, pensé sí en que... partículas elementales. Sí, o sea, las partículas subatómicas, que son los electrones y eso, o sea, lo que hacen es que brincan de un orbital a otro, ¿no? O por ejemplo en un cable, pues van fluyendo, están todos los núcleos y los electrones fluyen como por los orbitales y es una corriente eléctrica. Pero aquí como en el gas, pues tú imagínate, no sé, dióxido de carbono o no sé, no se ocurre, o sea, son como moléculas, es más grandes, es otro nivel. Y cuando se calientan, si tienen mucho más energía cinética, se mueven y si chocan. Sí pueden chocar, ¿no? Los núcleos, no sé, ya me dejaste así como, ya me dejaste pensando. Ajá. Me gustaría ver, voy a buscar el video de los cochecitos. Es que miren, está muy bien que pensemos en esto, no me importa dedicar los últimos 10 minutos a eso, porque, o sea, justamente Boltzmann, así literal, que fue el que hizo el modelito del átomo que nos enseñan en la prepa, del núcleo y los electrones girando alrededor, Boltzmann decía que las cajas de gases eran como pelotitas chocando, o sea, hacía modelos mecánicos
Y entonces decía, imaginemos que tenemos una caja, la dividimos en dos, y entonces en una tenemos un montón de pelotitas rojas y en otra tenemos menos pelotitas azules, y cuando quitemos la barrera, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces hacen modelos mecánicos, que era también lo que todo el siglo XIX se la pasaron haciendo, modelos mecánicos de cómo era el éter. Y Duhem dice, todas estas personas, qué simpáticas son, qué creativas, cuántas hipótesis formulan y les ha ido súper bien haciendo predicciones, pero no es real tal cual esta manera que tienen de hablar, y por eso le molestan los experimentos mentales. De hecho, creo que tiene un texto que es así sobre la inconveniencia de los experimentos mentales, ¿no? Y bueno, ya no me quiero desviar muchísimo, pero otra inconveniencia del experimento mental de los gemelos en la relatividad, pues es que no es cierto que los gemelos les podría pasar lo que pasa en la película de Interstellar, pero generan malentendidos según Duhem, ¿no? Esto sí, digamos que es útil para la clase, porque Duhem decía es que generan malentendidos. Entonces quizás yo estoy entre las personas que malentendimos que las moléculas sí pueden chocan unas como con otras cuando están calientes. Eso es en mi modelito boltzmanniano. Cualquier cosa es culpa de Boltzmann. Bueno, muy bien. Entonces, me faltan dos cosas, sí me da tiempo de darlas en los minutos que nos quedan, sobre Duhem. Entonces, a ver si el día de hoy quiere funcionar el queridísimo pizarrón. Solamente necesito escribir dos frases. Una es la carga teórica. Muy bien. Y la otra es la crítica a Newton. Que espero en algún momento aparezca el letrero. Bueno, mientras, pues voy explicando la carga teórica. No sé si alguno de ustedes esté familiarizado con la filosofía del lenguaje de Quine. Es algo que se ve luego pues, en filosofía del lenguaje. Y hay una teoría que se llama la teoría Duhem-Quine. Y es por este Duhem que desde 1906 hace dos observaciones acerca de las teorías científicas, que después de todo pues son conjuntos de oraciones construidas con lenguaje. Entonces, una de las afirmaciones es que toda observación está cargada de teoría. Esto es muy kantiano en el sentido de que se necesita conceptualizar la experiencia y categorizarla para entenderla. O sea, cuando nos encontramos con el mundo que nos rodea, es inteligible gracias a las teorías que ya tenemos en la cabeza. Y entonces aquí en el capítulo pues se nos cuenta que Duhem tiene textos en donde apunta a que cuando hacemos mediciones y utilizamos aparatos y tenemos un galvanómetro o un termómetro o un telescopio, pues todos esos instrumentos ya están construidos con ciertas teorías y que nosotros observamos a la naturaleza con esa carga teórica de nuestros instrumentos de medida y de nuestros conceptos mismos. Bueno, esa es una afirmación. Otra afirmación es el holismo, que es lo que se conecta con Quine, y es que nosotros no hacemos una afirmación aislada. Así, por ejemplo, Newton decía, la luz viaja en línea recta. Ah, pues súper bien. Pero no dice nada más eso. O sea, Newton inserta ese conocimiento o esa oración en un complejo teórico que tuvimos oportunidad de ver con la clase de Newton, en donde afirma un montón de cosas más acerca de la luz. Entonces, esto también nos dice Duhem. Esto se llama el holismo. Déjenme ver si lo puedo escribir aquí. Se va a tardar en aparecer, pero bueno, o sea, esta es la tesis holista, que las afirmaciones en la ciencia no están aisladas, siempre forman parte de un conjunto de ideas que se defienden en una teoría. Por ejemplo, la teoría de la luz de Newton. Entonces, esto viene también en nuestro capítulo. Y por último, la crítica a Newton, que se parece a lo que discutíamos la semana pasada respecto a que la construcción de las teorías, como veíamos
al principio del curso. Déjenme ver si... Bueno, o sea, como que en general, para resumir lo que hemos visto desde el principio del curso hasta ahorita, es que Bacon, Galileo y Descartes tenían esta estructura como piramidal de cómo se construye el conocimiento y nos decían que de subida había inducción y de bajada había deducción. Y los últimos autores que hemos estado leyendo, que es Herschel, Duhem, Whewell, están apuntando a que en esta parte de la supuesta inducción, no solamente hay inducción, sino que también hay creación, imaginación y no simplemente generalización. Entonces, esa es la crítica de Duhem a Newton cuando nos dice que él llegó a su ley universal de la gravitación simplemente juntando las tres de Kepler. Y dice Duhem, no solamente las juntaste, o sea, hiciste otra cosa brutalmente diferente, mucho más potente, mucho más general, definiste lo que era la fuerza de gravitación, o sea, en Kepler pues no se hablaba de eso. Entonces, esa es la crítica de Duhem a Newton cuando dice Newton que es nada más inductivista. Dice Duhem, no, eres mucho más que un inductivista, eres una gran imaginación. Entonces, ahora sí, ya terminó la clase y quedan solo 3 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta de algo que hayamos visto hoy. ¿Todo bien? Y Fer, yo quería preguntar de la teoría lingüística que mencionaste de Duhem y Sí. el otro autor. El otro se llama Quine. Es súper difícil escribir su nombre porque tiene más consonantes que vocales, pero Quine, o tesis Duhem Quine, así lo van a encontrar. Déjenme. Tesis Duhem Quine, que es Q-U-I-N-E, Quine. Tesis de Duhem Quine. Sí, aquí hay muchas. Sobre los experimentos cruciales y todo. Eso se suele ver en otros cursos que son como más abocados a nada más el análisis del lenguaje. Lo cual es muy interesante porque actualmente hay mucho en boga de las teorías estructuralistas, ¿no? De este tipo de migraciones de las, justo de las funciones del lenguaje para cuestiones sociales, cuestiones legales, cuestiones de la ciencia incluso. Sí, pues en la historia como de la filosofía del lenguaje se ve esto de Duhem Quine. Muy bien, ¿algo más? ¿Todo bien? Está mejor este ritmo, ¿no? Yo creo que así como de uno en uno, mejor que quede uno bien, a que tengamos 700 en la cabeza y ni nos acordemos de ninguno. Vale. Entonces, la próxima clase nada más vamos a hablar de Campbell y de Hempel. Y de cómo discuten ellos dos, porque pues hay un debate ahí. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues que descansen. Esta semana no tienen tarea, si ya la entregaron. Y si no la han entregado, pues tienen chance de ponerse al corriente. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra.